Muy buenos días, queridos hermanos. Una nueva oportunidad que nos podemos encontrar a través de este medio y dándote gracias por estar permitiéndonos en este día llegar a tu vida y a tu hogar con una palabra de Dios. Buen día, Freddy. Muy buenos días, pastor. Bien, gracias a Dios, bien. Muy buenos días a todos los hermanos que comparten este tiempo con nosotros hoy. Bueno, le damos gracias a Dios, ¿no? Porque la semana que recordamos y celebramos es una semana muy especial, ¿no? Principalmente para aquellos pueblo cristiano. Pero si bien es una semana especial, no deja de ser tan peculiar porque es diferente a todas las demás que indudablemente que hemos vivido. Fuera de nuestros templos, fuera de nuestras reuniones como familia, pero no fuera precisamente del propósito de nuestro corazón y el anhelo de poder estar pensando y recordando aquel hecho tan importante para la humanidad que es como la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así es, pastor. Encontramos que en el Antiguo Testamento dice que estas celebraciones eran en familia, deberían de tomar un cordero las familias. Y bueno, siempre lo celebramos como congregación, como iglesia. Ahora lo podemos hacer como familia. Lo importante es no dejar de recordar y de celebrar algo tan importante para nosotros y para el Señor también. Los acontecimientos que estamos viviendo indudablemente nos puede haber limitado a ciertas cosas, pero lo que sí no nos ha limitado es precisamente traer a nuestra mente, a nuestro corazón, en este día tan especial donde celebramos la entrada triunfal de Jerusalén, el hecho de recordar aquel hecho tan importante y que marca la historia de toda la humanidad. Es una semana trascendente, una semana importante, una semana que marca un antes y un después para el ser humano. Por eso queremos en esta mañana traer a memoria lo que pasó hace más de 2000 años atrás. Traer a memoria para poder recordar aquel hecho en el cual Jesús entraba precisamente a Jerusalén a celebrar en esa semana la Pascua, semana por la cual también nosotros celebraremos. Y dice la palabra de Dios, dice que está en el libro de Lucas, allí en el capítulo 19, versículo 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderán así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como él le dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grande voces porque todas las maravillas que él había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conocieses el tiempo de su visitación. Es indudablemente que esta Pascua fue algo muy particular. Y como todo judío, mismo Jesús no dejó desapercibido este hecho tan importante para el pueblo de Dios. Como tampoco nosotros hoy en día. Como tampoco nosotros en esta semana dejamos pasar por alto esta oportunidad de celebrar las Pascuas. Pero no el huevo, sino el recordar aquel hecho que precisamente marcó un antes y un después para toda la humanidad en aquellos que creemos en Jesucristo. Y esto sucede en el preciso del tiempo justo que Jesús tenía que entrar, porque todas las cosas las hace a su tiempo, Freddy. No es la Pascua que él deseó, sino que era el tiempo justo y necesario en la cual él iba a entrar a esa ciudad precisamente para dar su vida por esa humanidad que precisamente estaba perdida.
Eso es como usted dice, Pastor, ¿verdad? La semana más importante que podemos tener, decía el apóstol Pablo, si el Señor no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. O sea que todo lo que ocurrió en esta semana es lo que le da la diferencia a lo que nosotros creemos, a nuestra fe, es lo que ha marcado la historia de la humanidad. Y qué bueno que sucedió en el tiempo establecido por el Señor. Eso nos da la confiabilidad de saber que siempre Dios responde a su tiempo, porque a veces podemos pensar y queremos las cosas a nuestro... No, el Señor vino en el tiempo exacto que tendrían que haber pasado todas las cosas. Y si cumplió con esa promesa, ¿verdad? Que le costó su propia vida, ¿cómo no cumplirá con todas las demás cosas? El Señor es perfecto en todas las cosas. Él conocía todas las cosas y sabía que ese era el tiempo en el cual Él entraba a Jerusalén a dar la vida por aquellos que somos nosotros, que somos los pecadores. Pero qué tremendo, porque no solamente entra en el tiempo justo, sino que también entra y lo hace para dar cumplimiento a las Escrituras. Entonces acá vemos la fidelidad y la trascendencia de lo que tiene la palabra de Dios. Como dice las Escrituras, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Y Él entra precisamente para dar cumplimiento a lo que ya profetas anteriores habían anunciado de lo que iba a suceder en ese tiempo. Fíjate en una cosa que dice, por ejemplo, Zacarías, en el capítulo 9 dice, alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilos, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, uno puede ver que no solamente entra en el tiempo justo y necesario, sino que también lo hace de la manera justa y adecuada de lo que las Escrituras, los profetas anteriores habían dicho de lo que iba a suceder. Acá vemos la confiabilidad y la verdad de sus Escrituras, Freddy. Así fue, pastor. Cientos de promesas cumplidas por el Señor. Dice, qué vida, ¿verdad? Vivir de esa manera tal de cumplir todo lo que estaba establecido sobre Él. Él cumplió no solamente con la parte linda de las promesas que hablaban de que Él nacía, de que Él traía salvación, sino que con esas cosas difíciles aún de cumplir, el Señor lo hizo también. Dice que fueron una cantidad de promesas que estaban ya de profecías que estaban ya establecidas en el Antiguo Testamento y fueron cumplidas por nuestro Señor. Qué precioso, qué precioso que el Señor estuvo en todos los detalles. Recuerdo inclusive allí cuando Pedro trató de evitar que Él fuera tomado, que Él fuera llevado para ser crucificado, que Él dijo no, porque era necesario que se cumpliese toda justicia. Él cumplió la ley, ¿para qué? Para que todos aquellos que tenían conocimiento de la Escritura pudieran ver que Él era el Mesías prometido. Por eso en su palabra Él dice, las Escrituras hablan de mí. Todo aquel que realmente quería verificar y conocer si Él era el Mesías prometido podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Él cumplió con la Escritura. A veces algunos lo negaron, pero no fue porque el Señor no hubiera vivido una vida exacta conforme a la Escritura, sino porque algunos no quisieron ver que Él era el Salvador. Pero nuestro Señor vivió esa vida intacta que nosotros quizás no podemos vivirlo, pero que Él la vivió por cada uno de nosotros. Él entraba ese día a Jerusalén con un propósito. Entraba con el propósito precisamente de dar cumplimiento a lo que el Padre le había encomendado. Es tan así que las Escrituras dicen que más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Acá vemos, Freddy, que en esa semana iba a dar cumplimiento a tantas palabras proféticas que se habían establecido muchísimos años atrás. O sea, ahí vemos la fidelidad de su palabra. Cuando vemos hoy los tiempos que estamos viviendo también, Freddy, los tiempos en los cuales hoy nos sentimos tan limitados de poder estar celebrando las Pascuas, las dificultades y las adversidades que el mundo está viviendo hoy en día para poder reunirnos, establecer reuniones, tendríamos que ver también, la causa por la cual o qué nos responde la palabra de Dios a los acontecimientos que estamos viviendo. Y lo interesante de todo esto, Freddy, es que las Escrituras nos hablan y nos dicen de que todos los acontecimientos que hoy estamos viviendo son causa de las causas que iban a suceder antes del rapto de la iglesia. Aquí vemos en la entrada triunfal de Jerusalén que Jesús hizo todo conforme para dar cumplimiento a lo que las Escrituras decían. Pero también hoy estamos viviendo tiempos difíciles donde estamos siendo golpeados por esta pandemia, por esta enfermedad, por tantas cosas que están siendo azotados el mundo entero por el área económica, y podemos verlo también que dan cumplimiento a los que las Escrituras muchísimos miles de años estaban diciendo que iban a suceder antes de los tiempos de la venida de vuelta de Cristo. Ayer meditaba sobre esto, pastor.
siempre detrás de todo lo que sucede, detrás de todo lo que acontece, hay un Dios soberano que siempre se glorifica en todos los tiempos y en todas las cosas. Y qué bueno eso que recalcaba usted, pastor. Imagínense que en aquel tiempo, lo que sucedió en esa semana, lo que sucedió en esos días, para los discípulos fue terrible, porque ellos no podían ver más allá de esa semana. Para ellos, todo lo que sucedió, el hecho de que el Señor fuera tomado cautivo, de que el Señor fuera castigado, que fuera crucificado, para ellos fue las peores noches, los peores días de su vida. ¿Por qué? Porque le estaban arrancando su Rey, su Señor, su amigo, aquellos que, en palabras de aquellos dos que iban camino de Maús, era aquel que ellos esperaban que hubiese de redimir a Israel. Entonces quizás a veces, viviendo en este tiempo, a veces uno esperaba lo mejor, esperaba un 2020 maravilloso, sí, algo que fuéramos de gloria en gloria, de poder en poder, y ahora parece que estamos en los días oscuros, donde qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, pero siempre hay un amanecer, siempre hay algo que Dios planeó, y que cuando parece que no entendemos el propósito, Dios se glorifica, y allí vemos a nuestro Cristo que vence al mundo a través de lo que recordamos en esta semana, y que en fin la gloria es para el Señor. Estoy seguro que en este tiempo también, pastor, sí, el Señor ha de glorificarse. Él tiene un plan, algo va a suceder, nada es por casualidad. Es increíble porque Jesús llega a la ciudad y nace de su corazón las expresiones: si supiera hoy cuál es tu día, ¿no? Porque los ojos de la ciudad estaban velados. Sí. Y es lo que hoy está sucediendo, sí, muchas veces. Sí. El mundo tiene los ojos velados y no puede entender y no puede comprender que todo lo que estábamos viviendo o todo lo que está padeciendo el mundo entero precisamente es la antesala de algo que va a suceder. Lo mismo sucedió en aquel tiempo. El mundo Jerusalén tenía los ojos tan velados que no podía entender y comprender el propósito que había detrás de aquel acontecimiento que iba a celebrar la Pascua. Qué increíble, porque aquello sucedió en la Pascua y hoy lo estamos viviendo también en la antesala de la Pascua. Parece coincidencia todo eso, pero vayamos un poquito más adelante, porque Jesús entra a la ciudad. Pero antes de entrar, dice que Él pide un pollino. Y no solamente que pide un pollino, o sea, Él pide algo, parece que algo de nosotros, ¿sí? Cuando Cristo también quiere entrar a nuestros corazones, porque hoy no entra a Jerusalén, sino hoy quiere entrar a nuestra vida, quiere entrar a nuestro corazón, también nos pide algo. Es indudablemente que ese pollino que Él mandó a buscar, o sea, no lo tomó por su cuenta, o sea, no lo obligó, sino que caballerosamente lo mandó a buscar a su dueño. Y de esa misma manera también muchas veces Cristo viene a nuestra vida a pedirnos algo. ¿Pero qué nos viene a pedir? Y nos viene a pedir nuestro corazón. La entrega precisamente de nuestro corazón, donde nacen nuestros sentimientos, donde nace precisamente nuestras emociones, donde nace precisamente aquello que precisamente produce vida, porque desde el corazón emana la vida. Y es lo que precisamente es lo que Cristo está interesado, ya no en el pollino, pero sí en nuestro corazón. Ellos buscaban y esperaban que el Señor fuese a redimirlos de esa cautividad que ellos estaban teniendo en ese tiempo del Imperio Romano, y el Señor estaba buscando otra cosa. Sí. Y a veces nosotros también estamos buscando ser redimidos, arrancados del problema, de la situación, del tiempo que se está viviendo. Quizás a veces decimos que Dios me ayude, hay gente que busca a Dios porque sí, también quiere ser redimido de algo. En aquel tiempo era el Imperio Romano, ahora puede ser el temor a lo que está pasando, la situación económica, en fin, muchas cosas que a veces nos hacen querer que Dios nos ayude. Sin embargo, en aquel tiempo ellos, como usted decía, pastor, no entendieron que era el tiempo de su visitación. No entendieron que el rey, el verdadero trono que quería, era más allá de un trono político, sino que el trono que él quería era el trono del corazón. Porque eso es el Señor es rey, y si vamos a recibirlo, debemos recibirlo como lo que Él es el rey, Él merece, Él es digno de recibir el gobierno y el control de nuestras vidas. Qué increíble, ¿no? Porque todas estas personas estaban dispuestos, porque dice que decían Hosana, o sea, gloria a Dios, lo alababan, pero precisamente las mismas personas que lo estaban alabando y adorando en la entrada, después eran las mismas personas que lo terminaron entregando después. O sea, ellos estaban dispuestos a entregar todo a los pies de Él, pero no estaban dispuestos a entregarle su propio corazón.
A veces pasa lo mismo exactamente en la vida del ser humano. A veces estamos dispuestos a hacer tanto sacrificio y en esta semana particular, no en este tiempo que estamos viviendo porque hoy nos encontramos limitados. Pero ¿cuántas veces nos encontramos en Semanas Santa o Semanas de Pascua, Freddy, en la cual hay tanta gente que está dispuesta a hacer sacrificio pero no a entregar el corazón verdaderamente? Y esta gente precisamente estaba dispuesta a entregar todo a los pies, porque ahí viste que traían las palmeras, le ponían todo a sus pies, pero sin embargo no estaban dispuestos a entregarle su corazón, porque si hubieran estado dispuestos a entregarle su corazón no lo terminarían entregando. Quizás este tiempo a veces pasa lo mismo. Personas que están dispuestos a hacer sacrificios, pero no están dispuestos a entregar su corazón, que es lo más importante, y es lo que Él está pidiendo y demandando de nosotros. Sí, pastor, qué importante poder tener claro eso en esta Semana Santa, que Dios no está buscando simplemente lo externo, no está buscando todo lo ceremonial que podamos hacer, sino que Dios está buscando nuestro corazón, que lo que Él busca es que celebremos esta semana desde lo profundo de su corazón, primeramente entendiendo lo que significa, entendiendo lo que Él hizo por nosotros, siendo agradecidos a eso y celebrando lo más importante para nuestra vida, que fue esa entrada a Jerusalén, el entregar su vida y el resucitar por cada uno de nosotros. Es indudablemente que esto tenía que suceder. ¿Por qué? Porque precisamente era la salida que tenía el ser humano. El hombre por sí solo no puede tener la vida eterna. El pecado lo que produce es muerte. Pero indudablemente que fue tan grande el amor de Dios que envió precisamente a su Hijo amado a morir por cada uno de nosotros. Y en este domingo que acabamos de comenzar es el principio de una semana de los padecimientos de aquel que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Cabe reflexionar, ¿qué vamos a hacer con ese que vino a dar la vida por nosotros? ¿Qué lugar tiene en nuestra vida? ¿Entregaremos nuestro corazón o simplemente le entregaremos una forma religiosa? ¿Guardaremos más la tradición que verdaderamente entregarle el corazón? Porque esta es una semana muy particular también, donde muchas veces lo que se guarda es una tradición. Por ejemplo, en nuestro país, no comer carne, hacer tal cosa, hacer lo otro. Pero Jesús es más que una tradición. Jesús es aquel precisamente que vino a morir por cada uno de nosotros. Tratar de solucionar el problema mayor que tiene el ser humano, y es el pecado. Por eso cabe reflexionar que aquella entrada a Jerusalén en aquel día es precisamente la salida al problema más grande que tiene el ser humano: la eternidad de su alma. Hoy me gustaría detenernos y pensar juntamente qué vamos a hacer con ese Cristo. Muchos en aquel tiempo lo entregaron y lo crucificaron. Muchos en aquel tiempo le dieron vuelta a las espaldas. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que haces tú en estas semanas? ¿Amas más la religión que aquel que precisamente te dio la vida? ¿O dejas de lado la religión para recibir a aquel que te da precisamente la vida eterna? Nadie hace un sacrificio tan grande como el que hizo el Señor si realmente no fuera necesario. Dice su palabra que el que niega eso lo hace a él mentiroso. ¿Por qué? Porque si Dios vino al mundo, se hizo hombre y sufrió todo lo que sufrió por nosotros, si nosotros no reconocemos que somos pecadores, lo que estamos haciendo es diciendo Dios mintió con su sacrificio. Pero si nosotros reconocemos que Dios es verdadero y que realmente el sacrificio era necesario porque nosotros somos pecadores, el Señor realmente va a tomar en nuestra vida el lugar que a Él le corresponde. Entonces, creo que Pablo lo dice en Corintios, si Él dio la vida por nosotros, ¿la dio para qué? Para que nosotros también aprendamos a ceder nuestra vida y a dar nuestra vida por Él. Si Él, dice su palabra, dice, si Él murió por nosotros, también nosotros morimos. O sea, ahora es momento de nosotros decidir realmente darle el lugar que el Señor quiere en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es el corazón que Dios puede obrar. Es el corazón que Dios puede perdonar, que Dios puede limpiarnos de nuestros pecados, es el corazón que Dios puede traer paz y realmente traer esa verdadera fiesta y esa celebración que hay solamente en el corazón
que le da el lugar que a Dios le corresponde. En ese corazón que está dispuesto a rendirse ante los pies del Señor, es donde verdaderamente en esta semana se va a celebrar una Pascua y donde va a haber alegría y gozo en la familia. Por eso Él entró en un pollino, en un asno, símbolo de humildad. Pero llegó a ese lugar como rey de los judíos. Y Él quiere entrar a tu vida y quiere entrar a mi vida, pero para ser rey. Para ser rey, para gobernar, para tener precisamente el primer lugar en nuestros corazones. Quizás muchos se están preguntando en esta semana dónde está Dios con todo lo que estamos sucediendo. Precisamente Dios está ahí. A través del amor del Hijo se está presentando en esta semana. A través de ese sacrificio que en esta semana recordaremos, la muerte y la resurrección de Jesucristo. De tal manera te amó, que dice que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Dónde está? Precisamente está ahí. Que en esta semana puedas levantar un poquito la mirada de los problemas que te puedas estar viviendo. Puedas sacar un poquito la mirada de aquello que está convulsionando el mundo para poder mirar un poco más allá. Que detrás de estas circunstancias difíciles o adversas que estamos viviendo, hay un Dios que precisamente te ama. Hay un Dios que envió a su Hijo a morir por ti. Hay un Dios que tiene la solución para tu problema. Hay un Dios que te ofrece la vida eterna por medio de Jesucristo. Recíbela, porque este es el tiempo. No desprecies ese sacrificio tan grande que el Señor hizo por ti. No resistas ese amor, no mires para el costado. En este tiempo, que sea la semana que realmente tú digas, voy a tomar lo que Dios hizo por mí en serio. ¿Sabes? Cuando entró a Jerusalén, dice que la gente lo alababa. Es que cuando uno precisamente recibe a Cristo en su corazón, no puede dejar de hablar y no puede dejar de alabar y decir cuán grandes cosas Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Queridos, que tengan una feliz, precisamente, Semana Santa, una feliz Pascua. Por eso te invitamos a permanecer en este canal nuestro, porque en la semana estaremos compartiendo la palabra de Dios y hechos que acontecieron en una semana como esta. Saludos a todos los hermanos desde aquí, desde la Iglesia Montegro. Que disfruten esta semana, hermanos, y no olviden lo más importante, el invitado especial que se sienta honrado y es el Señor Jesús. Así que bueno, nos estamos reencontrando y vamos a estar en contacto en toda esta semana disfrutando de algo tan especial. Que pasen muy bien, que el Señor les bendiga. Que Dios te bendiga.